La Tierra. Más de 500 millones de kilómetros cuadrados de extensión. El 70% es agua. En la superficie terrestre, las ciudades concentran el mayor número de habitantes del planeta. En sus calles y avenidas deambulan millones de personas, inmersas en el delirante y frenético ritmo urbano, abrazados por edificaciones que reflejan nuestra historia, nuestro pasado. Casi 200 países soberanos dibujan fronteras en un mapa efímero, donde lo rural queda relegado a un segundo plano. Miles de ríos que cortan parajes extraordinarios, lagos que nacen de las entrañas de la tierra, montañas que acarician las nubes, cuevas y galerías que crean un escenario subterráneo y furtivo. Bosques recónditos, desiertos infinitos, volcanes que duermen, islas que seducen, senderos que hechizan. Lluvia, nieve, sol. La Tierra ofrece una suerte de parajes por descubrir. Un mundo donde lo rural cobra protagonismo. Castilla y León. La comunidad autónoma más extensa de España. Más de 90.000 kilómetros cuadrados en la parte septentrional de la meseta ibérica. Una altiplanicie rematada por cumbres y picos cubiertos de nieves perpetuas, como en Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila. De praderas eternas o añejas dehesas en Salamanca. De arroyos y ríos que conforman horizontes evocadores como las hoces del Duratón, en Segovia. De paisajes moldeados por aquellos viejos romanos en las médulas leonesas. De enigmáticos cañones en Río Lobos, en Soria. O de historia, mucha historia, como revelan Palencia, León, Zamora o Valladolid. Pero hoy nuestro viaje nos lleva hasta otra de esas 9 bellas provincias, Burgos. Ubicada en las estribaciones de la cordillera cantábrica y el sistema ibérico, en la provincia burgalesa encontramos hasta 8 espacios protegidos. Uno de ellos es el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y el Rudrón, cuya orografía se debe al impetuoso paso de los ríos que dan nombre al parque. Ambos ríos han formado una serie de cañones gracias a, por el complejo cástico que existe en la zona, que está labrado por esos ríos. Y entonces aquí se ve todo lo que es el proceso cástico que ha ido formando el Ebro durante los años. Altas cumbres, caudalosos ríos, sinuosos meandros, hermosas cascadas, cuevas. La provincia de Burgos ofrece una auténtica galería de accidentes geográficos de naturaleza imposible, pero también de catedrales y castillos,
de grandes gestas y leyendas. En Vivar del Cid, la tradición sitúa el nacimiento de Rodrigo Díaz de Vivar, héroe de Castilla y cruzado de la Reconquista, que acabó desterrado por los que antes fueron su resguardo. El Cid Campeador no es ni mucho menos el único personaje histórico vinculado a estas tierras. Desde los reyes católicos hasta el emperador Carlos V, conocieron bien estas frías latitudes, donde la propia ciudad de Burgos ocupa un lugar preferente. Con más de 175.000 habitantes, Burgos es la segunda ciudad más poblada de Castilla y León. Ya se tiene constancia de ella en el siglo IX. Burgos nace como una punta de lanza en el avance cristiano de los reinos del norte hacia el sur, hacia los territorios islámicos, aunque adquiere la calidad de villa con el Camino de Santiago, a donde llegan los primeros comerciantes y personas de otras nacionalidades, y también, lógicamente, como cabeza del Condado de Castilla primero y después como cabeza del Reino de Castilla, aunque el auge lo adquiere en los siglos XV y XVI, cuando la ciudad se convierte en un hervidero de comerciantes que comercian precisamente con la lana que va a Amberes y a otros puertos de Europa, hasta llegar al día de hoy en el que se ha convertido pues, en una ciudad amable, muy reconocible para el viajero, que puede recorrer sus calles tranquilamente y conocer así sus secretos. Burgos se ubica en la vega del río Arlanzón, que atraviesa la ciudad de este a oeste. Como no, también en la ciudad de Burgos encontraremos remembranzas del Cid a lomos de Babieca. En nuestro recorrido por Burgos nos topamos con el Palacio de los Condestables de Castilla, la conocida como Casa del Cordón. En este palacete del siglo XV recibieron los reyes católicos a Cristóbal Colón tras su segundo viaje a América. Desde la hermosa Plaza Mayor llegamos al emblemático Arco de Santa María, construido en el siglo XVI con motivo de la llegada del emperador Carlos V, que preside esta puerta. Santa María da paso a la Plaza del Rey San Fernando, donde se erige imponente el mayor tesoro de la ciudad, la Catedral de Burgos, una de las obras más importantes del gótico español. La Catedral de Burgos es el gran símbolo de la ciudad, de modo que no se puede entender la propia ciudad sin la catedral. Es uno de los grandes monumentos emblemáticos de la ciudad, por supuesto, y también de España, es patrimonio de la humanidad. La catedral comenzó a construirse en el siglo XIII, pero ese aspecto que la hace tan peculiar precisamente proviene de esos siglos, de XV y XVI, cuando los grandes escultores de la época acuden aquí, ¿no?, a hacer este gran muestrario del arte gótico europeo. A mí personalmente no dejan de sorprenderme las agujas. Las agujas no solo como elemento arquitectónico, sino también como juego con el exterior, es decir, sus tonalidades van cambiando a lo largo del día según va transcurriendo el ciclo del sol, y eso te permite ver nuevas sombras, ver nuevos detalles, puesto que muchos de esos detalles solo pueden ser vistos desde el interior, desde la catedral o desde las propias. Sin duda contrasta con el suntuoso sepulcro de mármol de Pedro Fernández de Velasco y su esposa Mencía de Mendoza y Figueroa, que domina la capilla de los Condestables. Ponemos rumbo al norte. A apenas 50 kilómetros de Burgos nos sumergimos en el Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón, un extenso espacio de más de 45.000 hectáreas. En la zona de transición entre la meseta del Duero y la cordillera Cantábrica se ubican estas montañas kársticas, modeladas por los ríos que dan nombre al parque. El agua, muy presente en el Valle del Rudrón, ha creado interesantes formaciones rocosas y parajes de gran belleza, como el conocido Pozo Azul.
un manantial de origen kárstico cuyas galerías son un referente mundial para los amantes del espeleobuceo. Orbaneja del Castillo puede ser una de las puertas de entrada al Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón. Este pintoresco pueblo de origen medieval está declarado conjunto histórico desde hace décadas. Sus callejuelas dejan ver una interesante arquitectura integrada en la montaña, con muchos de sus edificios construidos con toba, una roca caliza presente en el parque y asociada a sistemas fluviales o lacustres. Orbaneja es famosa precisamente por la cantidad de agua que discurre en su entorno. Su célebre cascada se precipita desde unos 25 metros de altura. Los primeros días del otoño dejan espesas nieblas al amanecer. Desde primera hora, Alicia de la Iglesia, bióloga y guía de naturaleza, recorre las frías montañas del parque. Vamos. A medida que avanza la mañana, la niebla da paso al tímido sol del otoño burgalés. La orografía del parque natural se ha visto fuertemente condicionada por el cauce del Ebro y del Rudrón, dando pie a un paisaje de gran interés tanto geológico como geomorfológico. Nos encontramos en el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y el Rudrón. Ambos ríos han formado una serie de cañones gracias a, por el complejo cástico que existe en la zona, que está labrado por esos ríos. Y entonces aquí se ve todo lo que es el proceso cástico que ha ido formando el Ebro durante los años. Y lo que ocurre, que es bastante interesante, es que es una zona en la que hay una transición de bosques debido al microclima que crean estos cortados. Es una zona en la que bien puede haber bosque mediterráneo, es decir, encinares como los que tenemos aquí, o puede haber bosques de tipo atlántico. ¿Qué ocurre? Que depende en qué ladera nos situemos, podemos encontrar tanto el bosque atlántico como el bosque mediterráneo, y en zonas en las que transcurre una transición de ambos bosques. Eso nos da una gran biodiversidad, tanto de flora como de fauna a lo largo de todo el bosque. La ruta por el parque, además de un interesantísimo muestrario de especies vegetales, ofrece muchas pistas sobre el paso de los animales que moran en él. Esto parece un excremento de mustélido. El mustélido bien puede ser una comadreja, una garduña, un bisón. Hay que fijarse un poco lo que ha comido el animal. Hay animales que comen más tipo pescado, entonces huele más a pescado. Otros comen frutos o más carne. Aquí se ve que tiene algunos de trocitos de frutas, de majuelo, ¿vale? Parece que es la pepita de los majuelos. Pues yo diría que estaría entre una comadreja o una garduña. A medida que avanzamos en nuestro recorrido por el parque, la vegetación se vuelve más profusa y envolvente. Ahora nos encontramos en la parte del Rudrón. El río Rudrón lo que tiene es una gran masa forestal, es un bosque de ribera impresionante. De hecho, este tramo es reserva fluvial. Los primeros 15 kilómetros una reserva fluvial. Esto es debido a la poca intervención del hombre que tiene a lo largo de su ribera. A lo largo del Rudrón puedes ver diferentes tipos de árboles de ribera, como pueden ser los chopos, los alisos, distintos tipos de sauces, majuelos, avellanos hay bastantes. Chapuzón. Los pequeños pueblecitos se suceden en el Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón. Algunos de ellos, como Turzo, enclavado en el municipio de Valle de Sedano, apenas superan la decena de habitantes. Aquí reside una familia de artesanos que desde hace décadas elabora todo tipo de velas decorativas con las formas más variopintas. En el taller, Miguel Gallardo trabaja con cera de parafina para crear formas sorprendentes. Con tan solo el movimiento magistral de sus dedos, veremos surgir de la nada seres llenos de vida. Bueno, vamos a hacer
unas serpientes de cera, que es una técnica de modelado originaria de Alemania, de un grupo de ceramistas que se pasó a la parafina, y ya después nosotros pues hemos ido evolucionando, trabajando mucho, haciendo muchas figuras. El proceso debe ser rápido para que la cera se mantenga caliente y pueda moldearse. Aquí lo importante es que se quede el dibujo, que la expresión del animal, pues en este caso, pues que sea un poco fiera. Es importante hacer este cimbreo para que se suelte el dibujo y salga después con la... Y ahora le vamos a dar ya la forma. Ahora ya es el darle el aspecto ya de la cara, así. Atrás queda el imponente Parque Natural de Hoces del Alto Ebro y Rudrón. Avanzamos hacia el norte en este viaje rural por la provincia de Burgos. Hemos llegado al monumento natural Ojo Guareña. Ojo Guareña es uno de los complejos kársticos más grandes de España, con alrededor de 100 kilómetros de galerías. Existen más de 400 cavidades. Muchas de estas cuevas ya se usaban por el ser humano en el Paleolítico. Hayas, robles, alisos, chopos visten este entorno kárstico donde la acción del río Guareña enriquece este fabuloso entorno repleto de magia, donde el agua corretea entre las húmedas paredes de caliza. La ermita de San Bernabé y San Tirso se funde con la roca caliza en este complejo kárstico de interés no solo geológico, sino también histórico. El templo aprovecha una de las cavidades para procurarse resguardo, al parecer ya desde la Baja Edad Media. El río Trema discurre próximo a Ojo Guareña. Atraviesa el norte de las Merindades y es un fabuloso entorno con presencia abundante de fauna piscícola. Un grupo de agentes medioambientales se dispone a realizar un muestreo de fauna para valorar este ecosistema acuático. Para ello, emplean una técnica de pesca que permite capturar los peces con pequeñas descargas eléctricas controladas. Se trata de en 100 metros del cauce del río, extraemos todos los peces, se cuantifican, se miden y en función de las anchuras del tramo, por superficie sabemos la unidad de peces que hay para así luego en el futuro hacer unos planes técnicos de cuál es la capacidad extractora o la presión pescadora que puede aguantar un río. La precisión a la hora de ejecutar el proceso es muy importante para que los peces no sufran estrés. Entramos 5 personas al menos en el río, uno va con una pértiga, es el que produce la descarga, los peces se ven atraídos, otra persona con una tomadera como esta les cogemos en el menor tiempo posible, se meten en un cubo con agua y posteriormente se extraen, se miden y se pesan. Cuando se ha realizado 3 pasadas esos 100 metros, se devuelven todos ellos otra vez de nuevo al mismo tramo. La mayoría, vamos, lo más importante suele ser salmónidos, la trucha común, y luego pues ciprínidos aparecen como piscardos, alguna bermejuela, luego peces bentónicos que viven en el fondo del suelo, como puede ser pez lobo, pez fraile en algún tramo, es una especie que está protegida. Una vez capturados los ejemplares, otro grupo de agentes realiza las mediciones biométricas. Estos datos serán de gran utilidad para los censos poblacionales, estudiar posibles especies invasoras o controlar las edades y tamaños de los peces. Estas mediciones y estos muestreos o censos pues se hacen porque se viene observando que disminuye la cantidad de peces en las aguas y puede ser por problemas medioambientales, contaminación. Y entonces el objetivo en un principio pues puede ser la vigilancia medioambiental para paliarlo o hacer un estudio a posteriori para ver cuál es el verdadero problema y subsanarlo.
Una vez realizadas las mediciones, los agentes devuelven los peces de nuevo al río en perfecto estado. El río Trema es un afluente del río Nela, que vierte sus aguas en el Ebro. En su viaje hasta el Ebro, de unos 75 kilómetros, el Nela recorre pequeños pueblecitos como Puente Dei. Su paso por el puente natural de la localidad es uno de los puntos más pintorescos de la comarca. También pintoresca y cargada de historia es Medina de Pomar, el municipio más poblado de las Merindades. La Puerta de la Cadena es uno de los accesos a la ciudad de la primigenia. En lo que fuera el recinto fortificado, las callejuelas dan paso a plazas y edificaciones históricas. Sobresale el Alcázar de los Condestables, del siglo XIV. Con dos imponentes torres cuadrangulares, el inmueble perteneció a la familia Velasco. Es la morcilla con tomate. Pues voy a hacer morcilla con tomate, una receta típica de aquí de la zona de las Merindades, bueno, de Burgos, porque es con la morcilla de Burgos, como el nombre lo dice. Cortamos la morcilla más o menos de 1 centímetro para pasarla por el aceite, que no esté frita del todo, más que todo para que está más rica. Llevo unos 30 años ya por aquí, por este país. Y me he introducido en la gastronomía de la zona, más que todo por mi suegra, que es muy buena cocinera. Y ahí mirando y aprendiendo de ella, pues, aparte que me gusta la cocina, se me da bien la cocina, pues, aquí, ya tú sabes. Pues ahora voy a echar un poco de aceite aquí en la sartén para para freír un poco las morcillas. La paso un poquito para que sellen más que todo y no se rompan y estén más ricas. Cocinar al fuego le da un sabor diferente a las comidas. Entonces, me gusta más. Puerta, y hay que aprovechar ahora porque estamos en temporada y están frescos. Además están en su punto, de lo maduro que está no puedo ni pelarlo casi. Estoy echando el tomate para ponerlo al fuego otra vez y que coja el saborcito de la morcilla. Y luego le pondremos unos pimientos asados, que ya están fritos con un poquito de ajo y queda muy bueno. Ahora al fuego, unos 3 minutitos así que se impregne bien del saborcito de la morcilla y a comer. Y ahora a disfrutar de ese plato, rico y sencillo. Tontoronto. La comarca de las Merindades llega en su extremo norte hasta las estribaciones del Parque Natural Monte Sobarenes-Sanzadornil, a tiro de piedra del País Vasco. Uno de los municipios que da entrada al parque es Frías. Ubicado sobre una plataforma de toba conocida como La Muela, esta ciudad medieval domina todo el valle de Tobalina. Un robusto puente sortea el río Ebro. Sus 140 metros de largo fueron paso obligado de mercaderes, militares o vecinos de municipios colindantes. En el centro de este paso fluvial se alza una torre defensiva, añadida en el siglo XIV, para vigilar precisamente el tránsito y cobrar el tributo del pontazgo, es decir, el pago de los derechos por atravesar el puente. Las casas colgadas, hechas de madera y toba sobre la propia roca, parecen desafiar las leyes de la gravedad. En lo más alto del peñón se erige el espectacular castillo de los Velasco, enriscado en el cerro que domina el valle. Nos sumergimos de lleno en el Parque Natural Monte Sobarenes-Sanzadornil. Esta área natural cuenta con más de 33.000 hectáreas y se sitúa en las estribaciones de la cordillera Cantábrica. Pueblecitos como Tobera representan el encanto de esta región al norte de España, repletos de pequeñas iglesias y ermitas.
El río Molinar nos deja mágicos saltos de agua que moldean la caliza antes de desembocar en el río Ebro. El Ebro recorre el extremo norte del parque y sirve de frontera natural entre las comunidades autónomas de Castilla y León y el País Vasco. Justo en el límite entre Burgos y Álava, nos encontramos el impresionante desfiladero de Sobrón. La confluencia del clima atlántico y el Mediterráneo en esta zona provoca una amplia variedad de especies con grandes bosques de hayas, arropadas por especies de hoja perenne mediterráneas como la encina. La presencia del Colchicum autumnale, la conocida como quitameriendas, anuncia la llegada del otoño. Encontramos otras plantas como la Jasonia glutinosa, el té de roca o el Ilex aquifolium, el acebo. El parque natural cuenta con alrededor de 30 sendas de pequeño recorrido y senderos locales. Una de ellas comienza en la antigua cárcel de la localidad de Pancorbo. Este sendero permite disfrutar de importantes enclaves históricos, como la fortaleza de Santa Engracia, del siglo XVIII, levantada a más de 1000 metros de altitud. Posteriormente seguimos por la ruta de pequeño recorrido BU89, conocido como Sendero de Montemayor, que nos conduce hasta un inmenso bosque de hayas. Tras varios kilómetros, los senderistas toman una derivación para llegar hasta las ruinas de la ermita de San Mamés. Se trata de una zona repleta de cuevas naturales que fueron utilizadas por eremitas desde el siglo V. La provincia de Burgos nos trae municipios mágicos arropados por una naturaleza indómita. Majestuosos templos agazapados en la roca. Robustos castillos que vigilan horizontes montañosos. Personajes ilustres que marcaron la historia de España. En Oceanía, Asia, Europa, América, África, hasta en la Antártida. Ningún continente se nos resiste en este viaje por el mundo rural.